Expósito. La tarde. COPE. Estar informado. Fernando y Lola son los protagonistas de esta historia, una historia real en la que lo único que hemos cambiado son sus nombres, por eso de preservar su intimidad. Es la historia de miles de personas que pasan por un divorcio y después tratan de rehacer su vida, conscientes de que la ruptura del matrimonio lo condiciona todo a partir de ese momento, especialmente cuando hay hijos de por medio, imagínate. Fernando y Lola se divorciaron hace 8 años. Para ella fue la custodia de los chicos, 11 y 13 años. Él tenía que pasarles cada mes una pensión de 1.800 euros. Con el paso del tiempo, ambos rehacen sus relaciones, encuentran nuevas parejas. Fernando incluso tuvo 2 hijos más. Todo iba más o menos estabilizado, todos se iban acostumbrando a sus nuevas vidas, pero llegó la crisis. A Fernando le golpeó de lleno tanto que llegó un momento en el que no podía pagar la pensión y además mantener a su nueva familia. Era matemáticamente imposible. Pero Lola le reclamaba la pensión que legalmente le correspondía, más aún teniendo en cuenta que los niños crecían y que, claro, las necesidades cada vez eran mayores. Fernando ya no podía pagar como antes, así que Lola decidió demandarle por impago. Y ahí es donde las relaciones entre ambos se volvieron insufribles. Pasaron a comunicarse solo a través de burofaxes. Todo lo relativo a los niños se lo comunicaban por este medio. Los días de recogida, las actividades, todo. Como siempre en estos casos, los más perjudicados, claro, fueron los chicos, espectadores del conflicto, testigos de las discusiones, amenazas. Ellos en medio, víctimas otra vez de la separación de sus padres años después. Bueno, así estuvieron durante otros 2 años hasta que Lola, aconsejada por su abogado, decidió acudir a una fórmula que es la mediación. Fíjate cómo estaba la cosa, fíjate cómo se resolvió, ¿eh? En solo 2 sesiones, un mediador hizo que ambas partes llegaran a un acuerdo. Pactaron rebajar temporalmente la pensión que Fernando pasaba a su ex, con la contrapartida de que, cuando aumentara sus ingresos, también aumentaría la pensión y así se pondría al día. Asunto solucionado. 2 años de conflicto, imagínate qué nivel de conflicto, resueltos en 2 sesiones de mediación. Javier Garballo es mediador y es el director general de la Fundación Notarial Signum. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, ¿cuál fue la clave? Porque me pongo en el lugar, por casos que he conocido y vete tú a saber, y cuando se meten sentimientos o hijos de por medio, la situación aparentemente es imposible de solucionar. Sí, pero en este caso lo importante, que lo que el mediador buscó fue prácticamente el que las dos estaban preocupados por el bienestar de sus hijos. Es decir, al final lo más importante realmente para ellos, y lo habían perdido de vista, es que lo importante era el bienestar de los niños. A partir de ahí consiguió haber un diálogo fructífero en vez de gritos de un lado para otro. Teniendo en cuenta que Fernando y Lola tuvieron 2 hijos, los primeros, los motivos del litigio, por decirlo así, que estos sufrieron el divorcio, que luego pasan 2 años de discusiones, ¿tardaron demasiado tiempo en buscar un mediador o es hasta lógica su reacción? Vamos a ver, la reacción es lógica por falta de conocimiento, ¿no? Porque realmente, además, en este caso, a Lola quien se lo recomendó fue su abogado, ¿vale? Ese dato es interesante, porque el abogado dice, bueno, esto va en un litigio, cuanto más litiguen, mejor para él, pero... Hay algunos así, pero la mayoría ya empiezan claro. a ver en la mediación una salida. Y la verdad es que deberían haberme acudido mucho antes. En el momento que las 2 partes son incapaces de ponerse de acuerdo por sí mismas, tienen que acudir a la mediación. Y más en un caso de este estilo. ¿Hay que pasar algún tipo de proceso judicial antes? ¿Tienes que terminar determinados pasos primero? ¿O mientras se está produciendo la separación, el divorcio, ya puedes, entre comillas, jugar con la mediación? En cualquier momento. Desde el momento en que yo no consiga entenderme con mi pareja, intentemos acudir a la mediación. No significa que si no lo hago al principio no lo puedo hacer en medio del juicio, lo puedo hacer en cualquier momento. Pero cuanto antes, mucho mejor. En los casos de los divorcios y separaciones, además, al final siempre hay que acabar yendo al juzgado, pero en este caso no es lo mismo ir ya con un acuerdo hecho que no meterte en un pleito de muchos años. Javier, por tu experiencia, por la experiencia de la Fundación Notarial Signum, incluso en estos casos tan ultrasensibles, ¿se soluciona la cosa? Sí. Piensa una cosa, cuanto más carga emocional hay,
más fáciles que la mediación lo solucione. Porque la mediación baja o trata de eliminar esa carga emocional y ver el problema real que hay debajo, ¿no? Y realmente las partes normalmente están de acuerdo en llegar al problema real. El problema es quitar esa carga emocional que hay en el conflicto. Desde el punto de vista práctico, para quien nos esté escuchando y esté en una situación similar o de otro caso, ¿qué se hace? ¿Dónde se llama y cómo? Vamos a ver, que llamen a un centro de mediación, pueden llamar a la Fundación Notarial Signum, ahí les aconsejaremos. En el momento que se planteen, vamos a ver, la mediación no les va a arreglar el matrimonio, no va a conseguir que la pareja vuelva a unirse, pero sí va a hacer que alguien que va a tener que tener una relación, porque la va a tener que tener sí o sí en el futuro, en el momento que hay hijos, van a tener que tener una relación, que esta relación sea mucho más pacífica. No son consejeros matrimoniales, son notarios, nada más y nada menos. En la Fundación Notarial Signum te asesoran sin compromiso, te indican la mejor vía. Infórmate en tengounconflicto.es o llamando al 91-213-0029, 91-213-0029. Javier Garballo, como siempre, gracias. Un placer, muchas gracias.